un objeto que sigue desafiando las leyes de la física. Este cuerpo interestelar no se parece a ningún cometa conocido. La NASA detectó un movimiento extraño detrás del Sol. Y ahora, según algunos científicos, esto no es solo un cometa, es un visitante. Ahora recuéstate hacia atrás, relájate, toma una bebida y empecemos. 29 de octubre de 2025. El objeto interestelar llamado 3I Atlas alcanzó a gran velocidad su punto más cercano al Sol. Justo en el perihelio, es decir, el punto más próximo al Sol, ocurrió algo inesperado. El 3I Atlas empezó a acelerar mientras se alejaba del Sol, de una forma inexplicable y nunca antes vista. ¿No has oído mal? Sí, aceleró. Los datos eran muy claros y su aceleración aumentaba mientras se alejaba del Sol. Según las leyes de la física, esto no podía ser posible, porque la atracción solar debería actuar en sentido contrario, pero parecía como si algo lo estuviera empujando. Entonces, ¿cómo podía ser esto posible? Cuando se descubrió Oumuamua en 2017, también se aceleró al escapar de la atracción del Sol, pero después desapareció misteriosamente. Sin embargo, 3I Atlas es muy diferente, porque esta vez la NASA dispone de datos de observación mucho más avanzados. Los registros son claros. Esta aceleración no corresponde a una simple reacción de un cometa común. Es como si una fuerza lo estuviera empujando. Un grupo de científicos dice: esto es normal. El calor del Sol hace que el hielo se evapore y los gases lo empujan hacia atrás. Y sí, esa explicación tiene sentido. Pero cuando el profesor Avi Loeb de Harvard hizo los cálculos, el resultado fue impactante. Si esa teoría fuera correcta, el 3I Atlas tendría que haber perdido el 10% de su masa, lo que equivale a miles de millones de toneladas de gas. Pero no se observó ninguna nube de gas. Entonces, si esa fuerza no provenía del gas, ¿de qué podía provenir? Según algunos científicos, el movimiento del 3I Atlas parece el de una maniobra de motor. Es decir, podría ser una huella de tecnología. Incluso la dirección de la aceleración se asemeja al encendido de un sistema mecánico. Lo más interesante es que esa aceleración ocurrió justo cuando el 3I Atlas estaba detrás del Sol. O sea, nadie pudo verlo con claridad, y nadie sabe qué ocurrió exactamente. ¿Y cuál fue la siguiente gran sorpresa? Cuando los telescopios volvieron a captar el 3I Atlas después de un tiempo, se volvió inesperadamente más brillante y comenzó a emitir una luz azul. Normalmente, los cometas deberían tener un tono rojizo, porque el polvo y el gas reflejan la luz solar de esa manera. Pero el 3I Atlas brillaba como si reflejara la luz de algo más caliente que el Sol, una superficie metálica resplandeciente de alta energía. La comunidad de la astronomía y las ciencias espaciales sigue en estado de shock. Algunos dicen, es un error de reflejo, pero el mismo cambio de color fue visto por 3 telescopios diferentes. En resumen, esta sorpresa era demasiado clara para ser una coincidencia. Ahora, la fecha clave que abrirá el misterio, 19 de diciembre de 2025, ese día, el 3I Atlas le alcanzará su punto más cercano a la Tierra. La NASA está preparando toda su red de observación y todos los telescopios lo seguirán atentamente. Si ese día se detecta una gran nube de gas, dirán, solo es un cometa. Pero si no se detecta nada, entonces estaremos ante una fuerza no gravitacional
y uno de los mayores hitos en la historia moderna de la astronomía. Aunque la NASA se muestra prudente, insistiendo en que es un cometa, el profesor Avi Loeb opina diferente. Los datos son claros. El brillo, el color y la aceleración son demasiado coherentes para ser naturales. Tal vez sea un fenómeno natural, o tal vez una inteligencia que nos observa desde lejos. Y quizá estamos mirando en la dirección equivocada. El 19 de diciembre de 2025, la verdad saldrá más a la luz. Hasta entonces, recuerda, el silencio del universo, a veces, puede ser una señal. Si el Tracy Atlas es un visitante, tenemos que estar preparados para todo. ¿Tú qué opinas? ¿Es el Tracy Atlas un simple cometa o un visitante interestelar? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia no termina aquí. Y si tu curiosidad sigue viva, suscríbete, porque el próximo archivo será aún más extraño.